Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy estamos reunidos una vez más aquí en la sociedad para poder actualizar nuestros conocimientos. En esta oportunidad nos ha tocado el área de neuroradiología y para ello contamos con el doctor Ramón Figueroa. Él es médico radiólogo especialista en neuroradiología, es jefe de neuroradiología y profesor de radiología en la Universidad de Augusta, Estados Unidos, y también es miembro del American College of Radiology. Para nosotros, doctor Figueroa, es un gusto y un placer tenerlo aquí. Usted siempre predispuesto a poder eh, actualizarnos con los temas interesantes en neuroradiología y pues usted sabe que en Perú tiene muchos radiólogos que le tienen un cariño especial y un agradecimiento eterno porque ha contribuido en nuestra formación como radiólogos. Bueno, le damos la bienvenida al doctor y él hoy día nos va a presentar un tema que es correlación radiopatológica de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre tumores cerebrales, la quinta edición. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación a presentar ante ustedes esta noche. Esto es un tema muy vigente de la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El abordaje que vamos a usar esta noche es cómo aplicarlo de una forma más práctica para el uso de nosotros en nuestras prácticas, así a nivel de hospital o a nivel de clínica. Los objetivos de esta noche es discutir los conceptos nuevos de imagen en tumores gliales introducidos por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Esta fue publicada en agosto del 21 y se conoce como la clasificación Sistema Nervioso Central versión 5. Esto enfatiza la correlación de imagen y la patología a la luz de la nueva clasificación. Es lo que vamos a hacer. Vamos a discutir la importancia de la localización para definir los subtipos de meduloblastomas y discutir tipos de gliomas en el tallo cerebral. Y también vamos a hablar un poco de los astrocitomas pilocíticos, nuevos conceptos que han surgido recientemente. No tengo conflictos de interés que declarar, así que vamos a entrar en el tema. Los gliomas difusos del adulto, ya estábamos manejando conceptos de genética desde la nueva versión que se hizo a la clasificación número 4 en el 2016, donde teníamos 15 entidades, porque cada uno de los grados tumorales se consideraba un tumor diferente. La nueva clasificación, que se conoce como la número 5, Sistema Nervioso Central versión 5, introducida en agosto del 21, reconoce solamente 3 tipos de tumores gliales. Ya no los llamamos entidades, ya no se usan números romanos, se usan números arábigos y los grados tumorales se incluyen ahora dentro de cada tipo tumoral, en vez de estar siendo separados como astrocitoma anaplásico o glioblastoma separados, ahora están todos en estas estirpes, ¿no? Que entonces se subdividen en sus grados. Tenemos entonces el glioma difuso IDH mutado que tiene 3 grados, el grado 2, el 3 y el 4. El oligodendroglioma IDH mutado y 1P19Q codelesionado que tiene 2 grados, 2 y 3. Y el glioma difuso IDH salvaje que es también lo que vamos a llamar glioblastoma, y este siempre es grado 4. Todos los gliomas astrocíticos difusos IDH mutados se consideran entonces un solo tipo, astrocitoma IDH mutado, y se estratifican en grados 2, 3 y 4. El grado ya no es solamente histológico, sino que se le añade una capa de información o estrata molecular, donde vamos a tener el componente genético que va a la par con la histología para la identificación del tumor. Ejemplo de esto, por ejemplo, un glioma difuso IDH mutado que presente una lesión homocigótica en el gen CDKN2AB. Esto se clasifica como un grado 4, aun cuando no haya proliferación vascular o necrosis, que son las características clásicas de un grado 4 desde el punto de vista de histología. Eso quiere decir que la genética se sobreimpone a
la histología desde el punto de vista de identificar el tumor. Aquí tenemos un ejemplo, este astrocitoma anaplásico IDH mutado grado 3 por biopsia. Si usamos la clasificación anterior, esto es un tumor astrocítico anaplásico grado 3. Sin embargo, si esa misma muestra se le hace en la valoración completa genética, vamos a encontrar entonces que es un astrocitoma IDH mutado y como tiene esta de lesión homocigótica en el gen CDKN2AB, automáticamente se eleva la gradación a grado 4, porque esto indica un comportamiento biológico mucho más agresivo. Así que automáticamente va a ser un tumor grado 4 cuando expresa este tipo de cambio genético. Así que el cambio genético, la genética dicta el comportamiento del tumor. Los astrocitomas IDH mutados grado 4 ya no los vamos a llamar glioblastomas secundarios como hacíamos con la clasificación anterior, sino que los vamos a llamar astrocitomas o gliomas difusos IDH mutados grado 2 o grado 3, que pueden degenerar o pueden avanzar hasta un grado 4. Pero ese grado 4 se va a llamar solamente astrocitoma IDH mutado grado 4. No utilizamos el término glioblastoma para los astrocitomas IDH mutados. Lo vamos a circunscribir para los astrocitomas que son IDH salvajes solamente. Así que el glioblastoma, el término glioblastoma está siendo usado de una forma mucho más restringida ahora que lo que se había estado utilizando antes. Las alteraciones genéticas que van a incluirse en los astrocitomas IDH mutados incluyen mutaciones, obviamente la IDH1, que es la que va a estar mutada o no mutada, siendo salvaje o mutado, TP53, que es proteína de tumor 53. También se pueden exhibir mutaciones ATRX en un 80% de estos astrocitomas mutados y proteína retinoblastoma. Estas dos proteínas o estos dos genes que generan estas proteínas son indicadores de tumores que crecen de un grado bajo a un grado alto, que no son grado 4 desde su origen como el glioblastoma va a ser. Por lo tanto, esto nos indica que son tumores que han progresado desde un tumor de menor grado a un tumor de un grado más alto, porque tienen características genéticas que son particulares de tumores de menor grado. Los gliomas difusos del adulto entonces van a comportarse dependiendo de sus características genéticas. Los IDH mutados tienden a ser tumores más grandes, tienen un crecimiento menos rápido que los IDH salvajes y tienen bordes mejor definidos. Tienen áreas grandes de tumor que no exhiben realce porque tienen niveles bajos del factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF. Esto ocurre en los IDH mutados, mientras que en los IDH salvajes vamos a tener unos niveles altos de este factor de crecimiento vascular. En imágenes de FLAIR y en los diferentes tipos de imágenes que podemos hacer con nuestros instrumentos, vamos a encontrar una serie de hallazgos que nos ayudan a sospechar un comportamiento biológico más agresivo. Y eso lo vamos entonces a presentar en los próximos minutos. Pero sin embargo, hay que seguir enfatizando que el perfil genético es el que va a alinearse mejor con el comportamiento biológico del tumor. Así que podemos ver en muchas ocasiones tumores que no se ven muy agresivos, que sin embargo tienen un comportamiento mucho más agresivo de lo que la imagen o la genética, la imagen o la histología sugiere, porque la genética es la que va a dictar el comportamiento biológico. Una de las herramientas más importantes desde el punto de vista de
anticipar el comportamiento biológico de estos tumores ha sido la resonancia magnética. Y recientemente se ha descrito lo que se conoce como el T2 flare mismatch. Esta es una característica de imagen que nos permite identificar los tumores IDH mutados. El signo de T2 flare mismatch se reconoce como una banda homogénea de hiperseñal. La vemos aquí en esta imagen de T2, en este tumor frontal, en el giro superior frontal, que tiene una homogeneidad bien marcada en T2, pero sin embargo, cuando observamos esa misma imagen en FLAIR, vamos a observar que hay una hiperseñal periférica y entonces la porción más central se torna más hipointensa. Esta diferencia entre FLAIR y T2 es lo que se conoce como el T2 FLAIR mismatch. Y esto se ha descrito en los tumores de IDH mutados. Y se ha hecho una serie de correlaciones en las publicaciones con un metaanálisis que salió en el 2021 que ha demostrado una especificidad cumulativa de 100%. O sea que esto es un hallazgo específico para identificar los tumores IDH mutados. Separa a los IDH salvajes y los separa también de los oligodendrogliomas 1P19Q no codelesionados. O sea que podemos decir que este hallazgo T2 flare mismatch nos permite por imagen identificar los tumores gliales IDH mutados. Y ya esto es un gran avance desde el punto de vista de manejo de estos pacientes porque hay estrategias específicas para tratar cada uno de estos tumores desde el punto de vista clínico. Todos los tumores astrocíticos difusos IDH salvajes en los adultos ahora se consideran como glioblastomas grado 4 irrespectivo de cuál sea su histología al momento de biopsia. Si la genética viene IDH salvaje, automáticamente el tumor se va a manejar como un grado 4 y se le va entonces a considerar como un glioblastoma. Estos van a seguir un curso clínico más agresivo y la prognosis de estos tumores va a ser peor. Hay una serie de parámetros genéticos que también tienen el mismo efecto de IDH salvaje para rotular un tumor como un grado 4. Estos son presencia de mutación del promotor telomerasa transcriptasa invertida o inversa, o TERT, promotor TERT, amplificación del gen receptor del factor de crecimiento epidérmico y ganancia completa del cromosoma 7 en combinación con pérdida completa del cromosoma 10. Cualquiera de estos parámetros genéticos que esté presente en un tumor automáticamente hace a ese tumor un grado 4 desde el punto de vista de comportamiento biológico y de cómo se va a manejar. Tenemos, por ejemplo, este caso, un paciente de 48 años de edad, varón, que presenta con epilepsia y tiene una lesión en el aspecto medial del lóbulo temporal izquierdo, que tiene características de imagen con un poco de restricción de difusión y aumento en perfusión en el lóbulo temporal medial. La biopsia, si se mira con el sistema de la clasificación anterior, la vamos a clasificar como un astrocitoma anaplásico desde el punto de vista de histología. Genética dice que es IDH salvaje. El grado que se le daría hubiese sido grado 3 porque se estaba utilizando la histología para su clasificación y tiene tanto amplificación de EGFR como mutación TERT. En la nueva clasificación, exactamente con los mismos hallazgos, esta lesión ahora es un glioblastoma, un grado 4, IDH salvaje o MS grado 4, porque tiene amplificación EGFR, tiene mutación PTERT y es IDH salvaje. Estos tres componentes genéticos, cada uno de ellos por sí solo implican grado 4.
Aquí tenemos entonces que el concepto este es bien importante. Siempre que estamos manejando un astrocitoma difuso IDH salvaje, estamos manejando un glioblastoma. Y esto se va a manejar entonces como si fuera sinónimos. El glioblastoma representa el 95% de todos los gliomas grado 4, porque el astrocitoma difuso IDH mutado solamente representa un 5% del total de los gliomas grado 4 en el adulto. Esto lo vamos a ver más frecuente en pacientes de la tercera edad, mayor de 55 años de edad, y usualmente vemos una masa con heterogeneidad intratumoral, tanto en T1 como en T2, que puede tener frecuentemente pérdida de señal en imágenes de susceptibilidad magnética, con difusión anormal y con áreas de necrosis. El patrón de realce más típico es el patrón de anillo, porque las partes de necrosis dentro del tumor crean un área de devascularización interna y la periferia del tumor va a ser la que realza, dándonos este patrón de anillo que ya todos muy bien conocemos. Estos tumores van a tener múltiples lesiones genéticas que ayudan al comportamiento del tumor. Estas son las que estamos rotulando aquí, que son muy típicas para el glioblastoma, el EGFR, el CDKN2A. Recuerden que cualquiera de estas, promotor TER, cualquiera de estos patrones genéticos implican un grado 4 de comportamiento tumoral. ¿Cómo entonces distinguimos por imagen? ¿Qué características de imagen vamos a utilizar para asistirnos en diferenciar los gliomas IDH salvajes y los IDH mutados? Si el glioma es IDH salvaje, vamos a encontrar por patología una masa heterogénea que frecuentemente tiene abundante edema perilesional y presenta áreas de necrosis dentro del tumor. Las áreas sólidas van a demostrar una restricción de difusión con unas medidas. Cuando hacemos la región de interés en el ADC, vamos a tener unas medidas menores de 700 en el ADC, mientras que los tumores mutados usualmente tienen unos valores sobre 1000 en las medidas de ROI del ADC. El glioma mutado por patología nos muestra hiperintensidad, que es mucho más homogénea que el glioma salvaje. O sea que vamos a ver la diferencia en el comportamiento intralesional del tumor mutado comparado con el comportamiento intralesional del tumor salvaje. La presencia de edema perilesional es muy típica para los IDH salvajes, mientras que los IDH mutados tienen muy poca edema perilesional. Y entonces vamos a observar el comportamiento del mismatch entre FLAIR y T2. Observen aquí una lesión bastante homogénea en T2 y aquí vemos la banda de hiperseñal periférica que es bastante típica de este FLAIR T2 mismatch. Aquí tenemos otros pacientes donde estamos comparando el comportamiento de imagen de IDH mutados con IDH salvajes. Los gliomas salvajes son usualmente lesiones que envuelven más de un lóbulo cerebral. Cruzan la línea media, envuelven el cuerpo calloso con una frecuencia importante, envuelven también más de un lóbulo y afectan con frecuencia áreas elocuentes y estructuras profundas en el diencéfalo y en el tallo, porque utilizan los haces ascendentes y descendentes como mecanismo de extensión tumoral. Los IDH salvajes tienden a comportarse entonces de una forma bien agresiva, utilizan en los márgenes subependimarios de los ventrículos laterales como mecanismo de extensión y el cuerpo calloso como mecanismo de extensión de un hemisferio a otro. Los mutados tienden a ser más circunscritos desde el punto de vista que tienen menos infiltración en el tejido alrededor, menos edema perilesional, unas lesiones que son más homogéneas
y el patrón de realce es bien mínimo en comparación con el patrón de realce que vemos en los IDH salvajes. Vayamos ahora a ver el impacto de la nueva clasificación en los gliomas difusos de tipos pediátricos. Este es el otro elemento muy importante en la nueva clasificación. Por primera vez en la historia de la neuropatología tenemos una herramienta que nos permite consistentemente el separar los tumores pediátricos de los tumores adultos desde el punto de vista de características genéticas que nos van entonces a permitir el predecir el comportamiento biológico de estos tumores. Al poder hacer esto, hemos encontrado que hay dos nuevas familias de tumores que han sido separadas de los gliomas difusos. Y estas son los gliomas difusos de tipo pediátrico de bajo grado y los gliomas difusos de tipo pediátrico de alto grado. Y para todos estos tumores pediátricos se requiere la caracterización genética. No podemos manejar los tumores pediátricos con los esquemas de diferenciación clásicos que usábamos antes solamente con la neuropatología y la imagen. Sin la genética no podemos hacer entonces estas diferenciaciones porque hay una sobreimposición de hallazgos de imagen bastante grande en los tumores pediátricos que nos hace muy difícil el diagnóstico diferencial solamente desde el punto de vista de la imagen. Veamos los gliomas difusos pediátricos de bajo grado. Aquí hay 4 entidades importantes que se presentan. El astrocitoma difuso MYB o MYBL1 alterado, el glioma angiocéntrico, el astrocitoma difuso de bajo grado, ruta MAPK alterada, el tumor neuroepitelial pleomorfo de bajo grado del infante, que lo conocemos por la abreviación del inglés, que se llama PLINTY. Le mostraré un caso ahora. Empecemos aquí con el glioma angiocéntrico. Es una entidad que ya se conocía desde el 2007 y ya se había integrado en la revisión del 2016 de la clasificación versión 4 anterior. Esto es una lesión hemisférica, cortical o subcortical, o sea que la lesión es bien superficial, muy bien definida, no exhibe realce y tiende a extenderse de forma horizontal en el espacio subpial siguiendo el plano de los haces vasculares que corren y penetran hacia los espacios perivasculares en la corteza cerebral. Así que vamos a encontrar una lesión superficial que desplaza los haces vasculares a nivel de la superficie cortical hemisférica, y eso es lo que llamamos el glioma angiocéntrico, porque utiliza los planos vasculares para extenderse en la superficie del hemisferio. Estos pacientes presentan con epilepsia resistente al tratamiento médico y se manejan de forma quirúrgica. El otro tumor que está siendo muy popular desde el punto de vista de diagnóstico es el PLINTY, Polymorphous Low-Grade Neuroepithelial Tumor of the Young. Es una nueva entidad para esta clasificación. También es un tumor epileptogénico. Presenta como una lesión solitaria córtico-subcortical, usualmente hemisférica lateral, y su característica más importante es un aumento en la incidencia de calcificación dentro del tumor, y estas calcificaciones tienden a ser bastante intensas o bastante prominentes. Por lo tanto, puede ser una característica importante para el diagnóstico diferencial. Por resonancia magnética, la presencia de calcificaciones hacen que haya pérdida de señal dentro del tumor y nos da una apariencia parecida a lo que conocemos como el patrón de sal y pimienta, pero en este caso no es fuga de señal por componente vascular, sino presencia de calcificaciones gruesas
internas dentro del tumor. Cuando lo vemos por tomografía computada, predomina la característica de calcificación. Cuando lo vemos por resonancia magnética, predomina la característica del tejido debajo de la calcificación, y los haces de calcificación más gruesos son los que nos dan el efecto de sal y pimienta. La alteración genética es BRAF en la ruta MAP quinasa. Estos son un mecanismo de comunicación celular a nivel de la membrana celular que es muy típico de los tumores de bajo grado. Aquí tenemos ejemplos de los PLINTY, de los tumores Polymorphous Low Grade Neuroepithelial Tumor. Vemos aquí esta lesión en lóbulo temporal con las características típicas de una calcificación que encompasa el volumen tumoral casi completamente. Aquí tenemos esta lesión en el aspecto lateral del hemisferio derecho, tanto en flare como en contraste, donde vemos un patrón leve de realce y una área de pérdida de señal que correlaciona con la calcificación. Y finalmente esta lesión en el lóbulo temporal, que también tiene un patrón irregular de pérdida de señal y de realce intermezclados. Pasemos ahora a los gliomas pediátricos de alto grado, y de estos vamos a tener 4 nuevos tipos. El glioma difuso de línea media H3K27 alterado, el glioma difuso hemisférico H3G34 mutado, el glioma pediátrico de alto grado H3 salvaje IDH salvaje, el glioma hemisférico tipo infante. Este ocurre en los recién nacidos y los infantes con un perfil molecular específico con fusión de genes envolviendo ALK, ROS1, NTRK1, 2, 3 o MET. Estos son diferentes genes envueltos en la característica de comportamiento del glioma hemisférico tipo infante. Recordemos que el término glioblastoma se ha restringido su uso para solamente el glioma infiltrativo del adulto, que es IDH salvaje. No se utiliza para tumores pediátricos y no se utiliza para ningún otro tumor más que el IDH salvaje grado 4. Así que ya no se utiliza el término glioblastoma en los tumores pediátricos. Veamos entonces el glioma difuso de línea media H3K27 alterado. Esto puede definirse tanto por sobreexpresión de la proteína SHIP como por mutación H3K27 para definir este tumor. Sin embargo, se utiliza este marcador H3K27 porque tiene una relación directa con la patogénesis del tumor. H3K27M es una mutación en el gen H3F3A que modifica la proteína que se llama histona H3.3. Esta histona H3.3 forma el cuerpo del cromosoma, y dependiendo de la constitución de la proteína en las bases que la componen, es como se desenrolla para exponer los genes a que puedan ser leídos cuando se está haciendo el proceso de transcripción genética para codificación de proteínas. Cuando tenemos entonces un reemplazo de una base en la proteína que es anormal, ese proceso de desdoblamiento del cromosoma es anormal y se exponen a lectura de proteína genes o porciones de genes que no se supone que estuvieran envueltos en la formación de esa proteína, y sale una proteína anormal. Y entonces algunos de estos mecanismos de proteínas anormales resultan en actividades de formación de tumor. Y este es el caso de la H3K27M. Esto conlleva entonces una reducción global de la trimetilación del H3K27, que es el mecanismo de desdoblamiento. Y esto es lo que hace
que se exponga esta información que no se supone que fuera leída para la formación de la proteína, y entonces vamos a tener una proteína anormal que nos lleve entonces a gliomagénesis. Y este es el mecanismo de acción para estos tumores de línea media, el más importante siendo el que afecta el PONS en la edad pediátrica. Esto es lo que llamamos el glioma pontino H3K27 mutado. Aquí la mutación de genes en las histonas es en la posición 27 en la histona 3. Por eso es que se llama H3K27 mutado, porque es metionina la base que se reemplaza y resulta en un tumor de muy pobre sobrevida por un comportamiento biológico muy agresivo. El patrón de imagen en este tumor es tan clásico que desde el punto de vista de imagen, con esta apariencia de una lesión central pontina que se sobreextiende al espacio subaracnoide y rodea la arteria basilar, estas características de imagen son tan típicas que estos tumores pasan directamente a tratamiento. No hay que hacerle una biopsia para poder entonces empezar el manejo de estos pacientes, porque estos tumores no son tumores quirúrgicos, hay que tratarlos con quimioterapia y radiación. El glioma difuso de la línea media puede ocurrir en cualquier nivel a lo largo del plano del tallo cerebral, desde el tálamo hasta la médula espinal. Así que podemos ver ejemplos de tumores H3K27 mutados a nivel del bulbo raquídeo, como en este caso aquí. Fíjense que el promontorio está acá y esto está por debajo del promontorio, pero está en línea media y tiene las características de agresividad, de difusión anormal, perfusión elevada, etcétera, que teníamos en la lesión del pons. Aquí tenemos esta misma situación con un glioma difuso de línea media a nivel de la columna de la médula espinal cervical, donde vemos este patrón expansivo dentro del espacio intramedular con un patrón irregular de realce. Pasemos al glioma difuso hemisférico H3G34. Al cambiar el locus de donde ocurre la mutación, cambia la localización anatómica de la lesión. Los gliomas difusos H3G34 van a ser gliomas hemisféricos fuera de la línea media, usualmente a nivel de los hemisferios cerebrales. Vamos a encontrar entonces que esta mutación intercambia la glicina por una arginina o una valina en la posición 34 en la misma proteína histona H3. Por lo tanto, cambia la expresión del cromosoma, del comportamiento del cromosoma al momento de la lectura y codifica proteínas anormales. Es más frecuente esta expresión tumoral en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que la anterior era más frecuente en la edad pediátrica, menos de los 10 años de edad. Aquí tenemos a esta mujer, adulto joven, 23 años de edad, que presenta entonces con una lesión a nivel periinsular izquierda en hemisferio dominante, que al biopsiarla histológicamente es un astrocitoma anaplásico grado 3, pero es IDH salvaje. Cuando le hacemos la genética con la nueva clasificación, lo vamos a clasificar como un glioma difuso hemisférico H3.3 G34 mutado. Así que este es el comportamiento de agresividad que vamos a ver asociado a este patrón genético en estos pacientes. Los gliomas del tronco cerebral, vamos a encontrar que es el ejemplo más clásico donde vemos que la genética determina el comportamiento tumoral. La imagen no es específica. Hay varios tumores de apariencia similar que se sobreimponen en el tallo cerebral y por lo tanto vamos a utilizar el elemento de imagen y el elemento de localización para nosotros tratar de establecer un diagnóstico diferencial. Si la lesión se encuentra a nivel de el mesencéfalo o del tegmento pontino
o de la médula, vamos a encontrar que la incidencia de comportamiento benigno es mucho más alta que cuando tenemos lesiones que afectan la base del puente. Si tenemos lesiones en el mesencéfalo, predomina un 70% el astrocitoma pilocítico juvenil y el otro 26% es el ganglioglioma, que son tumores de comportamiento benigno. Así que si tiene una lesión de tallo cerebral a nivel del mesencéfalo, la posibilidad de que sea uno de estos tumores es muy alta y estos pacientes van a tener un comportamiento biológico mucho más favorable. Si tenemos tumores en la región tectal, la mitad de ellos van a ser benignos, la mitad de ellos van a ser más agresivos. Y aquí de nuevo el astrocitoma pilocítico va a ser el más dominante, un 36%, seguido del ganglioglioma. Sin embargo, a nivel de los tumores malignos tenemos astrocitoma fibrilar y astrocitomas de alto grado, componiendo la porción maligna que se expresa a nivel del tecto. A nivel del tegmento pontovulvar, esa es la porción del piso del cuarto ventrículo, lo que predomina es el astrocitoma pilocítico juvenil. Esto es un tumor grado 1 benigno, que va entonces a comportarse de forma exofítica hacia el cuarto ventrículo. Lo observamos aquí como empuja hacia el cuarto ventrículo, causando deformidad del cuarto ventrículo. Sin embargo, si la lesión ocurre en el aspecto ventral del promontorio, del pons, entonces estamos manejando el glioma pontino ventral y este es el grado 4 que vamos a estar manejando en este paciente. Aquí tenemos que 60-86% de los gliomas del tronco cuando ocurren en el promontorio van a ser grado 3 y grado 4. La presentación clínica es con parecias de los pares craneanos, con ataxia, con signos piramidales, y la clínica inicialmente leve, rápidamente progresa y en 6 meses tenemos una caída de función biológica catastrófica en estos pacientes con una sobrevida usualmente de 2 años o menos. El glioma difuso de línea media H3K27 mutado, que es como vamos a llamar a este tumor del pons ventral, es el tumor que domina en esta localización. Causa una invasión heterogénea que puede alcanzar hasta los tálamos con realce y necrosis en más de un 50% de los casos. Puede extenderse inferiormente hacia las regiones medulares cervicales, también con un patrón agresivo de infiltración y de realce. Desde un punto de vista de imagen, la expresión de este tumor es lo que nosotros llamamos glioma pontino difuso intrínseco. Esto es una descripción de imagen, mientras que este nombre, glioma difuso de línea media H3K27 mutado, es una descripción de identidad patológica con un sustrato genético. Así que cuando nosotros leemos nuestras imágenes, estamos reconociendo un glioma pontino difuso intrínseco, que en su gran mayoría va a ser entonces un glioma de línea media H3K27 mutado. ¿Ok? Para que entendamos los dos niveles que estamos hablando aquí. Este glioma por imagen es bien exofítico, tiende a engolfar o rodear la arteria basilar y no envuelve el tegmento pontino. El tegmento pontino hace barrera. Observen, el tegmento pontino está desplazado posteriormente y el cuarto ventrículo está desplazado posteriormente. El tumor ocupa toda la base del promontorio. El realce es heterogéneo. Esto implica un comportamiento tumoral agresivo y también vamos a ver anomalías de ADC y de difusión. Pasemos ahora a los meduloblastomas. Es el tumor embrionario de alta heterogeneidad clínica y genética más frecuente en la fosa posterior. Si los definimos por histología, tenemos 4 grupos que se han sido descritos
de meduloblastomas, que ya esto se estableció en la clasificación previa en el 2016. El WNT o Wingless, el SHH o Sonic Hedgehog, el grupo 3 y el grupo 4. Si definimos estos mismos tumores desde un perfil genético, vamos entonces a encontrar 13 subgrupos en vez de 4 subgrupos. Y aquí el perfil genético va a tener entonces 4 subgrupos en el Sonic Hedgehog y 8 subgrupos en los meduloblastomas que no son Wingless ni Sonic Hedgehog, que son los 3 y 4. El grupo SHH está subdividido en SHH1, 2, TP53 y TP53 mutado. Esto quiere decir que nosotros estábamos pensando siempre que Sonic Hedgehog era relativamente benigno, pero dentro de Sonic Hedgehog hay par de estirpes o subgrupos que tienen un comportamiento bien agresivo y bien maligno. Y esto es lo que eh, causaba que cuando se tenía un tumor Sonic Hedgehog, que es un tumor que se origina en el aspecto lateral del hemisferio cerebeloso, encontráramos que a veces teníamos tumores que se comportaban de forma atípica, con un comportamiento muy agresivo, más de lo que esperaba para ese tumor, y es porque teníamos unas características genéticas más agresivas. Y eso, por lo tanto, es lo que nos ofrece la clasificación genética que nos permite el diferenciar cuáles de estos tumores son más agresivos que otros. El meduloblastoma con el subgrupo WNT o Wingless, el tumor va a ser lateral en el margen lateral del pons, en el margen del pedúnculo cerebeloso. Es donde vamos a encontrar con más frecuencia este tumor y puede proyectarse hacia el ángulo pontocerebeloso. Este es el tumor más raro, el de menos agresión y el de mejor pronóstico. El subgrupo SHH o Sonic Hedgehog, este afecta a niños y adultos en los grados de 10 a 30 años. Tiene una agresividad intermedia, no es tan agresivo como los meduloblastomas de línea media, pero no es tan benigno como el Wingless. Su tipo más frecuente es el desmoplástico y su histología va a ser bien agresiva cuando tiene la histología, lo que llaman Large Cell Anaplastic, LCA, que es una histología muy pobre, y esto correlaciona con la versión mutante del SHH. Entonces pasamos al grupo 3 y al grupo 4, que van a ser los meduloblastomas de línea media. El grupo 3 es más cercano al cuarto ventrículo, usualmente en la región del nódulus, y va a tener un realce bien importante, mientras que el grupo 4 va a proyectarse un poco más periférico hacia el vermis y tiene un realce poco prominente, tiene mucho menor realce que el grupo 3. Sin embargo, el comportamiento en ambos es bien agresivo y la diferencia es que el grupo 3 afecta también a infantes en adición a niños menores de 10 años, mientras que el grupo 4 usualmente no afecta a infantes. Y eso es lo que subdivide o diferencia a estos tumores. Recuerden que tenemos 8 subtipos genéticos entre estos dos grupos, grupo 3 y grupo 4. Finalmente, el astrocitoma pilocítico es el otro tumor importante que tenemos que revisar, pues es el tumor intracraneal más frecuente en la edad pediátrica. Es el segundo tumor pediátrico más frecuente en la fosa posterior después del meduloblastoma, y vamos a tener dos tipos de astrocitomas pilocíticos. El esporádico, que es el más frecuente que vamos a encontrar, que es el típico astrocitoma pilocítico cerebeloso, que va a tener un comportamiento grado 1. Sin embargo, si se deja
una resección incompleta, vamos a tener recurrencia del tumor. Por lo tanto, la única forma de curarlo es una resección completa, la cual es curativa. Vamos a tener también el otro tipo, que es el hereditario. Este es menos común. Usualmente está asociado a síndromes genéticos como neurofibromatosis y vamos a encontrarlo con mayor frecuencia en la región de hipotálamo y la región optoquiasmática. Este tumor va a crecer de una forma muy lenta y algunos de ellos hasta pueden involucionar. Sin embargo, en ocasiones muy raras pueden tornarse anaplásicos y ser muy agresivos en su comportamiento. El marcador genético para el astrocitoma pilocítico es la fusión BRAF7Q34, que está presente en un 90% de estos tumores. Tanto aquellos en cerebelo como en tallo, como en vías visuales, van a expresar la fusión BRAF7Q34. Esto controla la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Esta fusión causa una sobreexpresión de BRAF. BRAF es un gen comunicador a nivel de la membrana celular que activa la ruta MAP kinasa, Mitogen Activated Protein Kinase, que estimula el proceso de proliferación celular y de crecimiento en la célula. Hay una serie de enzimas, la MEC1 y la MEC2, que regulan este proceso y ahora tenemos una terapia genética con inhibidores específicos de estas enzimas MEC1 y MEC2 que ya están en uso clínico para el tratamiento de los astrocitomas pilocíticos. Aquí tenemos la apariencia clásica del astrocitoma pilocítico en hemisferio cerebeloso, una lesión quística cerebelosa con un nódulo mural. En conclusión, el tratamiento de los tumores se ha tornado más personalizado con el uso de los marcadores genéticos, llevando a terapias específicas y al mejor entendimiento de la genética tumoral y de sus marcadores moleculares. La neuroimagen no puede reemplazar la evaluación genética, pero ya tenemos algunos signos como el T2 flare mismatch, por ejemplo, que nos han mostrado un impacto directo en el diagnóstico de estos tumores que nos permite anticipar el comportamiento genético de estos tumores. Hay varias limitaciones a la utilización de esta información genética de forma generalizada, y estas limitaciones se centran en el costo de estos estudios genéticos, en la necesidad de tejido, o sea, para poder hacer la caracterización genética tenemos que hacer un proceso invasivo donde se haga una biopsia a nivel de la lesión, sea este en tallo cerebral, o sea en un hemisferio cerebeloso, o sea en el hemisferio cerebral. Y entonces también hay disponibilidad limitada de estos equipos para hacer estos análisis genéticos a nivel mundial. O sea, que la implementación de estos mecanismos de análisis genético es limitado debido al costo y a la disponibilidad de los equipos. Por lo tanto, el que nosotros podamos por imagen anticipar el comportamiento genético de estos tumores en base de las características de imagen que nosotros podemos evaluar con nuestros instrumentos, hace mucho más relevante y mucho más importante el rol del radiólogo en el diagnóstico de estos tumores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente presentación. Realmente es un tema amplio, pero como usted dice, ¿no? Esto de acá se ha ido modificando en los años y muy probablemente de acá a un par de años o unos 5 años vamos a tener más luces Esperemos que sea así. sobre lo que vemos, ¿no? Porque siempre
sí, incluso en la práctica diaria, muchas veces uno tenía como que la certeza de que se trataba de una lesión de bajo grado porque no captaba, porque no tenía necrosis o porque no tenía sangrado, qué sé yo, pero en la evolución en el tiempo tú veías que cuando el paciente venía a sus controles, ¡pum!, de la noche a la mañana ya era un tumor que había crecido demasiado, que no había respondido bien, entonces habían como que dudas, ¿no? Habían como que espacios de falta de conocimiento que decías, ¿por qué pasa, por qué algunos tumores que parecen de bajo grado se comportan tan agresivamente cuando otros pueden durar muchos años sin variar? Entonces, la respuesta parece que es el punto molecular y es Es lo correcto. que hoy por hoy, yo creo que define mucho el tratamiento. Lamentablemente, como usted dice, pues son técnicas costosas y no están disponibles en todos los centros. Entonces, es por ello importante que el radiólogo se familiarice con lo que hasta ahora tenemos y que de alguna forma puede ayudar en ser más asertivos y que pueda guiar al clínico en el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que han escrito por el chat y para usted, doctor, Muy una bien. de ellas es: ¿cuál es el protocolo que debemos usar en resonancia magnética para el estudio de tumores gliales? La espectroscopía actualmente se podría utilizar. No sé si usted nos podría comentar, por ejemplo, cuál es el protocolo de tumor en su hospital. Y Nosotros tenemos un volumen bien grande de pacientes y entonces usualmente los pacientes vienen a imagen y se descubre que tiene un tumor cuando se le hace el primer estudio de discernimiento, ¿no? Cuando llega el paciente con desequilibrio o una epilepsia o algo así, de repente encontramos que tiene un tumor. Traemos ese paciente de vuelta y se le hace un protocolo de tumor, que es el entonces donde tenemos que nosotros entrar a valorar esa lesión. En ese protocolo de tumor vas a tener un flare de 3D para poder entonces valorar todos los bordes del tumor con cortes de 1 milímetro. Vas a tener un 3D T1, vas a tener el T2, vas a tener entonces el patrón de contraste con perfusión. ¿Ok? Porque vas a inyectar contraste, aprovéchalo que lo estás inyectando y adquiere la perfusión porque te toma par de minutos el proceso de adquisición, estás dando el gadolíneo como quiera de una vez, aprovéchalo entonces y haces la perfusión. Haces las imágenes de contraste y entonces ya con el tumor realzado, tú lo estás viendo mucho mejor, puedes hacer entonces una espectroscopía multivoxel para poder ver si el tumor se está comportando de forma infiltrativa o se está comportando de forma geográfica. Si se está comportando de forma infiltrativa, cuando haces tu mapa de colina, vas a observar que se escapa fuera del contorno del tumor una elevación de colina en los voxels alrededor del tumor que te indica que el tumor se está extendiendo en el tejido alrededor. Y eso ya te está dando una idea de que estás manejando un glioma infiltrativo. Si estás viendo una lesión que se comporta de forma geográfica y en el borde del tumor, el tejido adyacente no tiene elevación de colina en los mapas de colina en multivoxel, te dice que entonces estás manejando una lesión con un comportamiento biológico más circunscrito. ¿Ves? Y ya tú puedes ajustar tu diagnóstico diferencial en base de eso. Y entonces miras el patrón del espectro a ver cuál es la magnitud de la elevación de colina en relación con la creatina y a ver si cuál es la respuesta de tu pico de N-acetilaspartato, si está mantenido, si está reducido o no, si hay lactato, si hay presencia de lactato o lípido, que ya te está indicando que hay un comportamiento de necrosis dentro del tumor, ya eso te está dando una serie de elementos de juicio que correlacionan de una forma muy alta con un grado de tumor bien agresivo. ¿Ves? Y entonces tú puedes extrapolar con las técnicas de imagen el comportamiento del tumor de una forma bastante acertada. Y entonces, pues, si tú entonces ves que tienes un T2 flare mismatch, ya tú puedes decir, pues con una probabilidad alta, esto es un glioma infiltrativo que es IDH mutado
y que debe ser un grado 3 o un grado 4 porque tiene características de invasividad en los estudios, en las secuencias que le hemos hecho. Y ya esto está reemplazando en gran medida el comportamiento genético del patólogo, porque por imagen tú puedes extrapolar estas cosas, ¿no? En un nivel bastante consistente, ¿no? Siempre van a haber los perros que te muerden, ¿ok? Que uno espera que la lesión es de una forma y te resulta de otra, pero la ayuda que la imagen le provee al clínico es ahora muchísimo más relevante porque ahora tienen herramientas para tratar estos tumores que antes no tenían, porque ahora las pueden diferenciar y pueden enfocar tratamientos, pero si no tienes la genética para hacer esa diferenciación y si la imagen le puede ayudar al clínico a hacer la diferenciación en vez de la genética, entonces tú tomas un rol bien central en el manejo de estos pacientes. Así es. Y lo mismo pasa con el meduloblastoma, ¿no? Sí. Estos tipos moleculares también desde el punto de vista de imágenes tienen localizaciones frecuentes y entonces el radiólogo se puede muchas veces anticipar y dar Y este los tipo tumores de de tallo cerebral, tumores que son también. dorsales en el tallo cerebral, en su gran medida van a tener un comportamiento biológico más benigno que los tumores que son ventrales en el tallo cerebral. Mientras más ventral, más pontina la lesión, más agresivo el comportamiento biológico. Así es. Muy bien. Otra pregunta que puedo ver acá es, ¿cuál es su experiencia en el uso de ASL, que es perfusión sin contraste, en la valoración de viabilidad tumoral? O sea, si es que sirve, la usa, no la usa. Nosotros utilizamos mucho el ASL en el ambiente de stroke, pero no la experiencia que tenemos en el ASL para valoración tumoral no es tan favorable porque hay mucha, eh, el ASL es extremadamente sensitivo a movimiento, porque es una técnica de sustracción. Y entonces cualquier movimiento leve inmediatamente te introduce una serie de artificios en tu patrón de valorización que muchas veces si tú no los percibes de que existe, puedes estar dando una lectura en base de información que no es exactamente la mejor. Por lo tanto, yo personalmente lo utilizo para definir el grado de eh, perfusión, de diferenciación de perfusión de flujo en un stroke, pero no utilizo el ASL para tumores. Primero, la información que te da es flujo solamente. Mientras que en contraste tú vas a tener todos los parámetros de perfusión para tú valorar, especialmente el más útil es el cerebral blood volume, que es el que te va a ayudar a tú definir el comportamiento tumoral. Tú no puedes sacar un cerebral blood volume en el ASL. Si solamente estás usando flujo, utiliza el ASL para lo que necesitas valorar con flujo, que es circulación, y eso por eso es que el ASL es tan bueno para valorar en stroke, porque es inmediato, es rápido. Tú puedes tener esa información de una forma muy rápida cuando haces valoración de stroke y es bastante consistente, pero para tumores solamente te da una dimensión de 4 dimensiones que necesitas para valorar la lesión y entonces pues estás un poco apretado desde ese punto de vista. Nosotros para tumores usamos contraste. Contraste. Y dentro de la perfusión con contraste, doctor, ¿es potenciada en T1 o T2, la que usted usualmente usa? Usamos la potencial en T2. Queremos ver el pico, la caída de señal de la entrada del bolo, el comportamiento de la curva, la recuperación, ¿ves? Para la profundidad de la entrada de la curva correlaciona con el cerebral blood volume, o sea, todo ese parámetro de medidas que uno obtiene de ese comportamiento de entrada de contraste es muy útil para valoración tumoral. Se utiliza mucho el T1 también con contraste para valorar la permeabilidad de la cama capilar del tumor. Eso es un proceso un poquitito más complejo y conlleva un poquito más de tiempo. En nuestro ambiente no lo estamos utilizando por esa misma razón.
porque tienes que tener a alguien dedicado haciendo esto o tienes un centro de manejo de imágenes que en algunos hospitales lo tienen. Nosotros estamos implementando eso ahora, todavía no lo hemos implementado completamente. Y la idea sería el poder hacer ese tipo de procesamiento. Pero para un radiólogo que está ocupado en su práctica diaria con un volumen grande de casos, es muy difícil el tú sacar el tiempo de procesamiento que requiere para tú hacer estas medidas. Y entonces, pues, eso te limita. Ok, doctor. Muchas gracias por su predisposición a siempre acompañarnos y actualizarnos en estos temas de la neuroradiología. Recuerde que Perú es su casa y siempre es bienvenido cuando usted quiera acompañarnos. Eh, Muy ilustrativa su charla. Yo creo que todavía imágenes tiene mucho por descubrirse y yo creo que el radiólogo tiene que estar actualizado para poder, como usted dice, ayudar al clínico orientándolo en cómo debe ser el manejo, sobre todo en los lugares donde las, los marcadores moleculares pues no son tan disponibles, no los tenemos tan a la mano, ¿no? Entonces, una vez más, muchas gracias por su presentación Ha sido un y placer y espero que entonces podamos volvernos a ver, sea virtual o en presencia en el futuro. seguramente sí. Muy Muchas bien, gracias, doctor. Buenas a la noches. orden. Bueno, continuando con esta noche científica, ahora vamos a continuar con la presentación del doctor Eric Castillo. El doctor Castillo es médico radiólogo y licenciado en tecnología médica. Él tiene mucha experiencia tanto en la adquisición de imágenes como en el postproceso de estas imágenes. Es especialista en preprocesamiento y análisis en resonancia magnética funcional, tensor de difusión y morfometría cerebral. Él es médico radiólogo de la Clínica Internacional y de Resomasa. Gracias, doctor Castillo, por estar con nosotros y acceder a hablarnos un poco sobre su experiencia. El día de hoy, él nos va a hablar sobre morfometría cerebral. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me Hola, confirman si hola. están viendo? Sí, 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 estamos viendo tu pantalla y sí te escuchamos claramente. muy bien. Cuando gustes, empieza. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante que viene a ser la morfometría cerebral y algunas aplicaciones. Bueno, la resonancia magnética y en fin la radiología tienen varias aplicaciones, digamos, ¿no? Y todo esto parte a un análisis estructural de las imágenes. También la resonancia nos permite una evaluación funcional de las lesiones, ¿no? Una caracterización biológica de las lesiones, como hemos visto en la primera exposición, pero también podemos hacer un análisis morfológico, ¿no? En el cual podemos tener como herramientas de ayuda la inteligencia artificial, la segmentación por voxel de las estructuras anatómicas y tener un mayor eh, una mayor fineza en dar el diagnóstico, especialmente en las enfermedades neurodegenerativas. Los temas que vamos a realizar en esta exposición, vamos a ver cómo normalmente se ha venido trabajando para ver los grados de atrofia cerebral, las escalas de medición, cómo ha influido la inteligencia artificial y la morfometría cerebral para agilizar estos procesos y vamos a ver algunos casos clínicos que, digamos, es un poco de la experiencia que hemos tenido hasta el momento. Dentro de las escalas de medición, bueno, hemos conocido las distintas escalas, una de estas viene a ser el MTA o la atrofia mesial temporal, en el cual va a haber tres principales variables viene a ser la fisura coroidea, el volumen o altura del hipocampo y también eh, la ampliación del cuerno temporal del ventrículo lateral. Y dependiendo del grado eh, digamos, de incremento de la fisura y del cuerno lateral, tanto como la disminución del volumen del hipocampo, la altura del hipocampo, se va dando la categoría de 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que es, digamos, severo, donde es patológico en pacientes
más de 75 años, más de 2, ¿no? Un MTA2. Si bien es cierto, esta aplicación es, digamos, muy utilizada, esta escala del MTA, los que tienen incluso una mayor especificidad en el diagnóstico, en el contexto clínico de una enfermedad neurodegenerativa primaria, o sea, una demencia tipo Alzheimer, viene a ser el score de ERICA, ¿no? En el cual va a introducir otra variable que viene a ser la corteza entorrinal, el volumen del parahipocampo y de la fisura del surco colateral y la amplitud entre o la separación entre el giro del parahipocampo y el tentorio. Y dependiendo de esas variables, digamos, va a catalogarse de 0 a 3, 3 que es el más severo. Entonces, todas estas estructuras, digamos, en esta escala, es más específica que el MTA, pero aún así puede tener una variabilidad interobservador, ¿no? Porque a mí me puede parecer 2, 3, digamos, a la larga, una valoración de 2 y 3 ya es, digamos, muy sugestivo de una enfermedad neurodegenerativa primaria, ¿no? Pero aún así puede haber dentro del rango de 1, 2 o de 0 a 1 una variabilidad interobservador. También hay otras escalas que viene a ser, por ejemplo, la atrofia cortical global, ¿no? Que mide de alguna manera, trata de comparar a partir del surco central como medición tanto para una comparación anterior y posterior, ver los grados de atrofia, ¿no? La amplitud del espacio supraranoideo, disminución del volumen de los giros cerebrales de estas regiones. También hay una escala de la atrofia cortical posterior, y esto es muy, digamos, importante saber que la demencia tipo Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa primaria, puede tener una variabilidad en la presentación de atrofia cortical posterior, incluso antes de la atrofia de los hipocampos, en el cual, digamos, la pars marginalis está muy prominente y hay una marcada disminución del volumen de los giros cerebrales de los lóbulos parietales, ¿no? Y también de la sustancia blanca del cíngulo posterior. Entonces, esta escala nos ayuda, digamos, a tener una valoración de una atrofia cortical posterior. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades de estas escalas, no? O sea, yo puedo verificar la atrofia cortical posterior, pero en esta escala no estoy valorando los hipocampos. Y también estoy valorando la atrofia del lóbulo temporal o frontal. O sea, tendría que hacer un mix de las escalas para tener una idea general, digamos, de qué patrón neurodegenerativo estoy visualizando, si es una demencia frontotemporal, si es una demencia tipo Alzheimer, si es una parálisis supranuclear progresiva, una atrofia multisistémica, en fin, tantas variables de los patrones neurodegenerativos que, digamos, hacen engorroso la aplicación. Incluso en pacientes que tienen parkinsonismo, ¿no? El síndrome de parkinsonismo, parkinsonianos, eh, tenemos que tener, digamos, los diagnósticos diferenciales de parálisis supranuclear progresiva o atrofia multisistémica, y para lo cual tenemos que ver el volumen del mesencéfalo y la protuberancia, y hay escalas que es el MPRI, MPRI 1 o la versión 2, en fin, hay distintas medidas, volúmenes que, digamos, que interrumpen un flujo de la interpretación de las imágenes, ¿no? Porque tienes que darle un tiempo en el postproceso. Entonces, la inteligencia artificial, ¿no? Y los software de morfometría cerebral han venido justamente a ayudarnos a que ese proceso, ese flujo de informes sea mucho más efectivo. Y tenemos distintos tipos de softwares, acá algunas capturas de los logos de los softwares que normalmente utilizo, algunos sí, algunos no, pero digamos software libre, que viene a ser, por ejemplo, el BallBrain o el MPRI, que es justamente para ver parálisis supranuclear progresiva, diferenciarlo de la versión parkinsoniana o de la atrofia multisistémica, el CAT, que, bueno, es un poco más engorroso porque trabaja en base a MATLAB. El BallBrain es de inteligencia artificial, es muy, muy recomendable, pero todos estos, digamos, son versiones para investigación. Las versiones comerciales, las que tienen, digamos, aprobación por la FDA y aprobación para el uso comercial y clínico, son estas marcas. Los más populares viene a ser Cortex, y con Metrix también, el Synapse, y digamos que estas son las versiones alternativas de los softwares, pero de las casas comerciales
Viene a ser Siemens, que es el Morphometry, y el NeuroQuantum, que es de Philips, ¿no? General, no sé si tiene alguna versión comercial, pero digamos, para tener una idea, que hay softwares que realizan esta función de morfometría y volumetría cerebral, tanto para investigación como para fines comerciales. ¿Cuál es el proceso que realiza, digamos, la inteligencia artificial y los softwares que se están utilizando actualmente para facilitarnos un poco la vida? Viene a ser primero un cálculo del volumen cerebral o el volumen craneal, ¿no? De toda de la masa encefálica. Luego viene a ser una segmentación de las estructuras corticales, subcorticales y la sustancia gris profunda, ¿no? O sea, los núcleos basales, el tálamo, en fin. Y también la segmentación por giros, ¿no? Que son áreas anatómicas muy importantes, y algunas otras estructuras importantes como, digamos, el fornix, los cuerpos mamilares, otras estructuras, digamos, profundas de sustancia gris. Y además, lo interesante es que puede correlacionar una serie de índices. Eh, Esto, digamos, como que es una reproducción de la lógica, y lo vemos esto en la práctica clínica, cuando hemos ejercido, digamos, como médicos generales, viene a ser, por ejemplo, las tablas de pediatría, ¿no? Que sabemos cuánto es la tabla de edad y peso para la edad del paciente, talla para la edad del paciente, y en fin, es un modelo normativo, se dice, ¿no? Un modelo normativo. Y esto aplicando con el deep learning, se han establecido, digamos, valores normales en individuos sanos y los valores en pacientes que tienen el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer. Incluso en este estudio, eh, abarcaron pacientes de deterioro cognitivo leve que luego progresaron a demencia de tipo Alzheimer. Y se vieron que las estructuras anatómicas que más se afectan y las relaciones entre ellas que más se afectan vienen a ser, digamos, el volumen del hipocampo, la amígdala temporal y la amplitud del ventrículo lateral que está adyacente al hipocampo, ¿no? El cuerno temporal del ventrículo lateral. Y la relación que ha sido, digamos, con una mayor eficacia para dividir, digamos, a individuos normales de individuos que van a desarrollar, que tienen deterioro cognitivo y que tienen la probabilidad de desarrollar demencia tipo Alzheimer, viene a ser la relación entre la sumatoria del hipocampo y de la amígdala temporal, y normalmente estos volúmenes van a tender a disminuir, y sustraerlo con el incremento que va a aumentar a lo largo del tiempo del cuerno temporal del ventrículo lateral. Entonces se ha visto que en esta relación incluso se ve una mayor diferenciación entre la población normal y la población con deterioro cognitivo, es más precoz, digamos, ¿no? Y el intervalo de confianza o digamos, mejor dicho, el overlap, o es decir, la sobreposición entre individuos sanos y con deterioro cognitivo que desarrollan demencia es de menor amplitud, ¿no? Y nos permite dar un diagnóstico, digamos, una probabilidad de diagnóstico mucho más precoz, por más del que el paciente sea joven, ¿no? Que tenga 50 años, 60 años, en fin, ¿no? En pacientes mayores de 70 o 65, 70, para adelante, digamos, es mucho más prevalente la enfermedad de tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, el diagnóstico en pacientes, digamos, adultos maduros digamos, mucho más necesario, ¿no? Para que se tomen las medidas, digamos, de tratamiento eh, de manera más anticipada, ¿no? Esto es, digamos, la aplicación del software de inteligencia artificial. En Siemens se utiliza la adquisición con el resonador, con una secuencia que al fin y al cabo es un volumen ecogradiente T1 con ciertas especificaciones en sus parámetros. Se va a un servidor de inteligencia artificial y luego tenemos, digamos, los distintos resultados con un mapa colorimétrico en los que nos va a decir, digamos, los puntos de corte para ver si una determinada estructura está disminuida en comparación con los estándares normales. Vamos a ver algunas aplicaciones clínicas. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas más
digamos, más frecuentes, digamos, las que tienen mayor repercusión, viene a ser en pacientes que vienen por deterioro cognitivo. También trastorno del movimiento en parkinsonismos, en esclerosis múltiple, en esclerosis múltiple también, porque, digamos, un valor predictivo de la respuesta al tratamiento viene a ser si hay atrofia en la sustancia blanca. eh, También en epilepsia, para ver, digamos, las áreas que pudieran estar afectadas, para dar especialmente la lateralidad de, digamos, en un caso de esclerosis mesial. Y también injurias postraumáticas, ¿no? Cuando vemos una contusión hemorrágica, un área de encefalomalacia, o incluso un trastorno específico del lenguaje, que nos puede decir, digamos, si justifica en pacientes con afasia, etc. Entonces, vamos a ver primero con los software de uso de investigación. Tenemos un paciente de 74 años que acude por deterioro cognitivo progresivo. Entonces, se corre el software que utiliza un volumen ecogradiente T1 de cualquier multimarca, ¿sí? Y se va a cuantificar, como habíamos visto, el proceso, digamos, de inteligencia artificial. Primero se calcula el volumen craneano o el volumen cerebral, ¿sí? Y luego a partir de ese volumen se va digamos, homogenizar el volumen de las estructuras, ¿no? Tanto del espesor de la región cortical y el volumen de las áreas de los giros. ¿No? Entonces vemos que hay una segmentación y en esta escala, digamos, de color, quiere decir que hay una gran disminución del volumen de los giros cerebrales, ¿no? Que sería de todo el hemisferio cerebral, de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces vemos que aquí en la escala que está en rojo, que quiere decir que nos está indicando que hay una moderada severa, ¿no? Atrofia cortical global, ¿no? Vendría a ser, digamos, una escala de atrofia global, pero lo estamos viendo cualitativamente. Y además la relación de las estructuras que habíamos visto, ¿no? Del hipocampo, la amígdala temporal y de los cuernos temporales, y nos dan estos gráficos, en el cual nuestro paciente, que tiene 74 años, vemos que el volumen de la amígdala temporal está muy por debajo de la línea del punto de corte, ¿no? Vemos que la línea Z, la Z-score, es de pacientes que, digamos, es normales, y, o, digamos, el punto medio, la línea o la curva verde viene a ser los pacientes normales, y el punto de corte para decir que son pacientes que tienen Alzheimer, digamos, está en esta curva roja. Nuestro paciente se va a encontrar muy por debajo, ¿sí?, de la línea del punto de corte. De manera similar, en el hipocampo, o sea, el volumen está severamente disminuido para la edad del paciente y está muy por debajo del punto de corte. El ventrículo lateral aún está dentro, digamos, de los rangos, pero en la combinación de la sumatoria entre la amígdala y el hipocampo con sustracción del volumen del ventrículo lateral nos da que está por debajo del punto de corte. Entonces, la probabilidad de que este paciente, incluso nos da el rango de probabilidad, es más de un 90% eh, que este paciente, si es que tiene deterioro cognitivo, va a desarrollar demencias de tipo Alzheimer, ¿no? O si es que ya está en demencia de tipo Alzheimer. También hay otra valoración, en este caso de paciente, un caso 2, es una paciente mujer de 84 años, acude por deterioro cognitivo progresivo. O sea, esta es una historia, que, digamos, clínica que va a repetirse en todos estos pacientes que vienen a hacer una resonancia. Entonces, lo que vemos acá, este es otro tipo de valoración cuantitativa de los giros cerebrales y de las estructuras cerebrales, donde vemos que el volumen de la sustancia gris de ambos hemisferios cerebrales está disminuido, ¿no? Está muy por debajo del valor normal. Y hay incremento en el líquido cefalorraquídeo, que viene a ser, digamos, lo que se llama una hidrocefalia ex vacuo, ¿no? Una expansión o un incremento en las dimensiones del sistema ventricular por disminución del volumen de la sustancia blanca periventricular. Y lo que vemos acá en rojo, lo que está muy disminuido, viene a ser el volumen de los hipocampos y de la amígdala temporal. Entonces, igual, interpretamos, ¿no?, que hay una disminución del hipocampo, de la amígdala temporal con incremento del líquido cefalorraquídeo. Entonces,
esta interpretación rápida, podemos afirmar que este paciente es muy sospechoso de desarrollar una demencia tipo Alzheimer. Corremos el otro software, en el cual nos da las probabilidades y las relaciones, y vemos que tanto la relación de la amígdala y el hipocampo está muy por debajo, el ventrículo lateral está muy por encima del nivel normal, y las relaciones entre ambos están muy por debajo del punto de corte. Entonces, más del 90% de probabilidad de que este paciente, digamos, tiene o va a desarrollar demencia de tipo C. Este es otro caso, una paciente mujer de 78 años, igual acude por deterioro cognitivo progresivo. Vemos el mismo patrón, que hay una disminución de la sustancia gris general de todo el cerebro, de los ambos hemisferios cerebrales. Vemos que hay disminución del volumen de ambos hipocampos y de las amígdalas temporales, y también vemos que hay incremento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Igual corremos el software, el otro software, y vemos visualmente y cuantitativamente que este paciente igual tiene una alta probabilidad, más del 87% de probabilidad de desarrollar una demencia de tipo Alzheimer. Ya utilizando los software comercial de Morphometry, en este caso nuestra experiencia en la clínica es con el Morphometry de Siemens. El punto de corte viene a ser el 1.3, que es digamos, lo establecido por este software, que viene a ser, digamos, las desviaciones estándar que uno puede considerar patológico. Entonces, en este caso, viene un paciente con deterioro cognitivo, es joven, de 52 años, con pérdida de memoria a corto plazo y apraxia, ¿no? O sea, las cosas aprendidas se está empezando a olvidar. Entonces, lo que vemos, hay, digamos, dos tipos de valoraciones. Una valoración cualitativa, o sea, un mapa colorimétrico, en el cual las escalas de colores que están acá me van a decir si está dentro de el rango normal o se aleja desde el punto de corte para dar, digamos, un valor patológico, ¿no? Cuanto más el color sea con tendencia a rojo, es mucho más patológico. Y recordemos que el punto de corte es 1.3, o sea, cuando si vemos un color anaranjado, más o menos, eso es, digamos, ya se puede considerar como un valor patológico de manera contundente. Entonces, vemos que el mapa colorimétrico, las zonas anaranjadas, digamos, que ya son el punto de corte, incluso amarillas que están en el límite, en la normalidad, vemos que hay una disminución del volumen tanto de la sustancia gris y de la sustancia blanca de ambos lóbulos parietales, temporales a predominio del hipocampo, ¿no? Del hipocampo derecho. Entonces, como sabemos, la demencia tipo Alzheimer tiene una predilección de una atrofia cortical posterior y de los lóbulos temporales, ¿no? Atrofia cortical posterior me refiero a los lóbulos parietales, lóbulos temporales, y de los lóbulos temporales, las estructuras que más, digamos, se afectan vienen a ser las amígdalas temporales y los hipocampos. Entonces, colorimétricamente veo visualmente que hay una gran atrofia, predominio de los lóbulos parietales, temporales, con marcado predominio de hipocampos. Entonces, lo que yo tengo que ver en, digamos, tanto cuantitativa o cualitativamente, es ver cuál es el patrón de atrofia en un paciente con deterioro cognitivo. En este caso, este patrón de atrofia corresponde a una demencia tipo Alzheimer. También tenemos la valoración, digamos, cuantitativa, que justamente de estas estructuras que estoy visualizando me va mostrando con asterisco los valores que están por fuera del rango normal. Tenemos acá otro caso, es un paciente varón de 73 años con diagnóstico presuntivo de demencia, que viene así. Pero en este caso vemos que ya el mapa colorimétrico tiene otro patrón. No tiene más bien una atrofia cortical posterior, sino más bien el patrón de atrofia es predominantemente la sustancia gris y la sustancia blanca de los lóbulos frontales y temporales. Y esto calza, digamos, clásicamente una demencia frontotemporal, ¿no? Entonces, todo paciente que viene con un deterioro cognitivo, lo que nosotros trataremos de ver con las imágenes estructurales, que normalmente son volúmenes de 1, es tratar de demostrar cuál es el patrón neurodegenerativo para poder dar una etiología. Hasta el momento hemos visto atrofias, digamos, sugerentes de demencia tipo Alzheimer, y ahora estamos viendo una atrofia de probable demencia frontotemporal, ¿correcto?
Entonces, eso vamos a tratar de ir viendo otros patrones. Muy bien, este caso, por ejemplo, es un paciente joven con una progresión insidiosa de afasia. Y esto también incluso se puede ver en pacientes adolescentes o pacientes en niños, digamos, que tienen un trastorno específico del lenguaje. Nosotros sabemos que algunas veces el trastorno específico del lenguaje tiene anormalidades perisilianas, anormalidades en la configuración de los giros cerebrales, y también puede haber, digamos, una alteración en la configuración del lóbulo temporal. En este caso específico, eh, vemos que hay una disminución por una alteración en el volumen tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca del lóbulo temporal izquierdo. Y ahí podemos analizar que incluso afecta el área de Wernicke, que viene a ser el tercio posterior del giro temporal superior, o puede extenderse hacia el giro supramarginal o giro angular, que toda esa región corresponde al área de Wernicke. Entonces, eso explica, digamos, contundentemente que la afasia se está dando por una alteración específica del área del lenguaje que está en el lóbulo del hemisferio dominante. Esto puede pasar desapercibido, digamos, en una valoración de cualquier secuencia. Acá, si es que, ahora viendo con el mapa colorimétrico en retrospectiva, sí podemos ver, digamos, que hay una cierta alteración en el volumen en el lóbulo temporal izquierdo, pero tranquilamente esto pudo haber pasado completamente desapercibido. Muy bien. Ahora, este es otro caso, un deterioro, otro paciente que viene con deterioro cognitivo, varón de 73 años, pero además tiene inestabilidad a la marcha y también, bueno, tiene demencia, digamos, ¿no? Viendo el mapa colorimétrico, vemos que lo que más nos llama la atención es que que está por fuera ya del punto de corte patológico, digamos, viene a ser el volumen de los cuerpos o de los ventrículos laterales, ¿no? Del sistema ventricular, tercer y ventrículos laterales. Y además una, digamos, leve disminución del volumen, del lóbulo frontal, de las regiones celulares y también del tallo. Entonces, vamos a ver ahora en retrospectiva, acá en el volumen T1. Lo que vemos acá es una desproporción entre la amplitud de los espacios supraranoideos de los valles silvianos y una estrechez digamos, del espacio supraranoideo en la convexidad, digamos, frontoparietal. Además, vemos que un ángulo calloso, y esto hay que medirse en la comisura posterior, el ángulo calloso, este es un ángulo calloso agudo, debe tener menos de 90, y entonces, aunado a esta desproporción de los espacios supraranoideos, tanto como una dilatación, debe tener un índice de Evans más de 0.3, y aunado a un ángulo calloso agudo, me hace muy sospechoso de una hidrocefalia a presión normal. Y colorimétricamente veo que, digamos, el volumen de la sustancia blanca, perdón, el volumen de las cavidades ventriculares están muy dilatadas, muy incrementadas, y no hay disminución del volumen de la sustancia blanca periventricular, o sea, como que no es una hidrocefalia ex vacuo, no es por atrofia de la sustancia blanca adyacente, sino más bien es porque hay un incremento de la presión líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Entonces, esto a mí me refuerza más, tanto con estos hallazgos de la desproporción, índice de Evans, ángulo calloso, en fin, que esto se debe a una hidrocefalia a presión normal. Este caso, bueno, el volumen, normalmente el volumen del mesencéfalo tiene que ser por lo menos un cuarto de la protuberancia anular, esto es menos de un cuarto, y este paciente viene con parkinsonismo, ¿no? Parkinsonismo. Entonces, es una disminución del mesencéfalo y también de la protuberancia. Entonces, a predominio del mesencéfalo, podríamos considerar como vemos acá los valores normales, el mesencéfalo de la protuberancia, que podríamos corresponder, digamos, a una parálisis supranuclear progresiva. En este caso, vemos digamos, acá ya no hay, a este caso ya, digamos, podemos ver el signo del pan francés, ¿no? O sea, esa es una atrofia multisistémica, pero aún así podemos tener la valoración que es a predominio de la protuberancia.
muy a predominio de la protuberancia, y el volumen del mesencéfalo aún está, digamos que, relativamente respetado, ¿no? Porque vemos que la desproporción, normalmente esto debería ser un cuarto del volumen de la protuberancia, ¿no? Entonces, está prácticamente del mismo volumen, o sea que la atrofia ha sido predominantemente de la protuberancia, como vemos acá. El paciente varón de 58 años con esclerosis múltiple, ¿no? Eh, Como la guía clínica para el manejo de esclerosis múltiple y el Magnimis, o sea, para la utilización de imágenes para esclerosis múltiple, eh, recomiendan valorar el grado de atrofia de la sustancia blanca, ¿no? Para dar un valor pronóstico y respuesta al tratamiento. Entonces, esto también es una valoración muy importante. Ahora, y en el caso específico, también la guía clínica recomienda, ¿no? Cuantificar el número de lesiones y ver el volumen de las lesiones si afecta a sustancia blanca periventricular, subcortical o la sustancia subcortical profunda, incluso si tiene este, áreas de eh, hoyos negros, dark hole, perdón, hoyos negros, o incluso si hay lesiones infratentoriales. Eso es lo que nos da digamos, la guía clínica en los reportes estructurados que debemos hacer para esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, también, bueno, aprovecho para decirle que también hay softwares, tanto de investigación como comerciales, que nos ayudan a cuantificar el número de lesiones. Entonces, esto, en este caso, el morphometry nos va a ayudar a valorar si hay, digamos, una atrofia de la sustancia blanca. Vemos que hay una disminución del volumen de la sustancia blanca. Y en este caso, a diferencia de la hidrocefalia a presión normal, vemos que hay incremento del volumen de las cavidades ventriculares asociadas a disminución del volumen de la sustancia blanca. Entonces, esto viene a ser, digamos, la disminución del volumen producida por la esclerosis múltiple, a diferencia del caso que vimos de la hidrocefalia a presión normal. Otro caso específico para la medición de los hipocampos, este es un caso clínico muy importante, es una paciente mujer de 34 años que viene con crisis parciales complejas ya desde hace 5 años con un control parcial de crisis, ¿no? Y se está planteando ya, digamos, llevar a plenitud el tratamiento medicamentoso y, digamos, de ahí cuando ya se da el diagnóstico de epilepsia refractaria, el tratamiento médico, viene las cirugías, ¿no? Las hipocampectomías, ¿no? Para poder controlar las crisis. Entonces, en el estudio basal, digamos que puede pasar desapercibido, pero ya, digamos, con fines del tiempo, vamos a ver específicamente que hay una disminución del volumen del hipocampo izquierdo asociado a una hiperseñal, que es la conjunción para poder decir que hay una esclerosis mesial temporal. Vemos que acá el volumen está levemente disminuido y hay una mayor hiperseñal. Bueno, pero esto puede pasar completamente desapercibido, ¿no? Tanto el estudio de difusión, susceptibilidad, fueron normales, sin mayor alteración, se puso contraste, la verdad que no hubo mayor alteración, salvo esos pequeños hallazgos. Se volvió a reevaluar, se hizo un volumen, porque tenemos que también considerar en la práctica diaria la clínica, ¿no? Ver por qué viene el paciente. Si viene una por crisis parciales complejas y ya tiene tratamiento, incluso se piensa que hay, digamos, es refractaria al tratamiento médico, tengo que ser más exhaustivo en buscar las lesiones de mi presunción diagnóstica, en este caso de esclerosis mesial. Hizo un volumen FLAIR isotrópico, en el cual se ve una hiperseñal mesial temporal, y lo que nos falta es ver la disminución del volumen, o sea, cuantificarlo. Entonces corrió un software para poder cuantificar el volumen, y además me permite este software segmentar las distintas regiones de la población neuronal de los hipocampos. Entonces vemos acá que el volumen del hipocampo derecho y el volumen del hipocampo izquierdo, ¿cuál es el que está disminuido, ¿no? El que está disminuido es el lado izquierdo. Entonces vamos a fijarnos en el lado izquierdo, una simetría más del 34%, y vamos a verificar entonces. Tenemos acá en mi hipocampo derecho, mi hipocampo izquierdo. El hipocampo derecho está dentro de los límites normales y el hipocampo izquierdo está en el límite normal inferior. Entonces ya sé que mi lateralidad es izquierda, que corresponde al FLAIR que vimos, ¿no? Y vimos acá que nos impresionaba una
disminución del volumen del hipocampo izquierdo asociado a su hiperseñal. Entonces, confirmo que la lateralidad es izquierda y luego ahora me voy a fijar en la segmentación. Para entender un poco la segmentación, vamos a ir acá a este gráfico. Esta es una pieza patológica de un hipocampo normal. Hay poblaciones neuronales que se van digamos, dividir en segmentos. Vamos a tener el segmento CA1, que es el más grande, el segmento CA2, CA3, que son los más pequeños, y el otro que viene a ser el giro dentado, viene a ser el segmento CA4. Son poblaciones neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, según la ILAE, que es la Liga Internacional de Epilepsia, se ha clasificado, digamos, esclerosis hipocampal de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y tipo, o digamos, o no clasificados, que normalmente son de tipo 1, tipo 2, tipo 3. El de tipo 1, la población neuronal afectada viene a ser el tipo CA1 y el CA4, es decir, la población del CA1 y población CA4. Entonces, cuando veo una disminución de las neuronas de estas dos regiones, 1 y 4, corresponde a una esclerosis hipocampal de tipo ILAE tipo 1. Estos son normalmente en niños que han tenido convulsiones febriles y que, digamos, tienen alguna respuesta al tratamiento medicamentoso. Los de tipo 2 son los que predominantemente la población afectada viene a ser el CA1, o sea, esta población. Y esta, que normalmente son de inicio tardíos, en, digamos, adolescentes ya o jóvenes, o adultos jóvenes, que inician con crisis, ¿no? Que no necesariamente han estado relacionados con convulsiones febriles o ese tipo de antecedentes. Entonces, estos tienden a ser refractarios al tratamiento médico, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a valorar, ¿no? Predominantemente. Ahora, los de tipo 3 son cuando la población afectada es del 4. Entonces, ahora vamos a, en retrospectiva, ver nuestro paciente. Este corresponde a nuestra paciente. Vemos que hay una hiperseñal, una leve disminución del volumen. Ya sabemos que el hipocampo izquierdo está en el límite normal inferior. Ahora veamos los segmentos. El CA1 está en el límite normal inferior. El CA2, el CA3 está normal, en los rangos normales, y el CA4 está en normal. Entonces, ¿cuál es el segmento que está afectado? El CA1. Por lo tanto, nuestra paciente, al ser que está afectado solamente el CA1, correspondería, si es que le resecaran el hipocampo, correspondería al de tipo 2, a una esclerosis mesial de tipo 2 según la clasificación de ILAE. Y esto, digamos, que tiene un valor predictivo que tienden a ser refractarios al tratamiento. Entonces, repasando, por ejemplo, este caso, estas piezas patológicas, vemos que hay una disminución de la población neuronal digamos, en las regiones CA1 y CA4. Este es el ILAE de tipo 1. En este caso, vemos que hay disminución de la población neuronal en el segmento, en la región el CA1. El CA4 está respetado, entonces esto corresponde al de tipo 2. Y en este caso, en el tipo C, la población neuronal predominantemente afectada viene a ser la CA4. Entonces es un ILAE de tipo 3. Entonces, en nuestro caso, en nuestro paciente, viendo la segmentación y la volumetría, vemos que principalmente está afectado el segmento CA1, o sea que correspondería a esta pieza patológica, ¿no? Este es un ejemplo, nada más, ¿no? Porque el paciente todavía no se ha operado, porque tenía un techo, digamos, para llegar a la plenitud de los, digamos, antiepilépticos, pero, digamos, de acuerdo a los estudios clínicos, tiende a ser refractaria, ¿no? Entonces, esta es una pieza normal. Entonces, digamos que la resonancia, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial y, digamos, y las volumetrías, estamos tratando de acercarnos un poquito a la valoración, eh, digamos, patológica, ¿no? Para dar un mayor flujo en el informe y ser mucho más exactos y precisos, incluso en este caso de hipocampos, señalar que probablemente son las áreas afectadas. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Castillo, por su presentación, de verdad muy interesante, sobre todo porque nosotros usualmente en la práctica diaria recibimos muchos pacientes que
vienen como usted dice, ¿no? Con la clínica de deterioro cognitivo y lo que vemos es atrofia, pero a veces lo relacionamos a la edad porque la mayoría de ellos son adultos mayores, pero no. Usted nos está mostrando acá con este software que sí, pues hay cosas que eh, no son evidentes a las características morfológicas. Y es interesante. Tenemos algunas preguntas. Dice, ¿la toma del volumen de la región amígdala hipocámpica es manual o automática por el software? No, es automático. Sí, ese software de inteligencia artificial que está, digamos, el mismo fabricante te dice que es para investigación. O sea, si alguno quiere hacer investigación en esta recolección de datos, está hecho en inteligencia artificial por Deep Learning, o sea, un aprendizaje profundo de multicortes. O sea, me refiero a multicortes porque utiliza todo el volumen, un volumen equivalente T1, un MPRH en el caso digamos, de Siemens, y la segmentación y la automatización, la cuantificación, todo te lo hace el software, ¿no? La verdad que no hay mucha, digamos, manualidad que uno tenga que hacer salvo subir el volumen, ¿no? Y de ahí todo lo hace el software. Y también el morphometry, sí, o sea, solamente hay que adquirirlo correctamente el software, perdón, el volumen, es un T1 morfo, le dice, pero es un volumen equivalente T1 al fin y al cabo. Y el software se encarga de analizarlo. Entonces, lo que yo creo que el key del asunto para, digamos, el radiólogo es tratar de determinar cuál es el patrón neurodegenerativo para poder plantear una etiología, ¿no? Porque demencia, digamos, puede haber demencia vascular, eso lo vamos a ver en el FLAIR, en el T2, ¿no? Si son infartos, podemos utilizar ahí la clasificación de FASECAS. Por ejemplo, la clasificación de FASECAS, con FASECAS 3, tiene un alto valor predictivo de dependencia, o sea, que si nosotros ponemos un FASECAS 3, ese paciente va a ser dependiente, si ya no es, va a ser dependiente. ¿Mm? Es una valoración importante. Ahora, si no es demencia tipo vascular, tenemos la demencia tipo Alzheimer, frontotemporal. Ahora, los de cuerpo de Lewy es inespecífico. Ahí sí, digamos, la volumetría no es que te va a ayudar, ¿no? Pero para las demás, sí, ayuda bastante, ¿no? Ya. Ahí han levantado la mano el doctor César Puelles. No sé si tiene alguna pregunta. Ya la bajó. Y este software tú mostraste al principio de que algunos eran libres y otros son vendidos, ¿no? Más o menos es muy costoso adquirir uno de estos que son de la industria. Bueno, el Wolverine es libre, el MPRI también es libre, pero solamente esto te va a, digamos, a procesar para ver parálisis supranuclear progresiva, si es, digamos, porque hay distintos subtipos, ¿no? De tipo parkinsoniano o de la atrofia multisistémica, en fin. Esto te ayuda a diferenciar. El CAT es libre también, pero es un poco engorroso, porque necesitas, por lo menos para mí es un poco engorroso porque tengo que trabajarlo con MATLAB, aplicar este Toolbox, así se llama, que trabaja también con SPM, que es el Statistical Parametric Mapping. O sea, son como herramientas que trabajan en base al MATLAB y te dan el postproceso, en fin, ¿no? Lo interesante por ejemplo, del CAT es que puedes hacer poblaciones, ¿no? Es decir, puedes cruzar poblaciones normales con poblaciones, digamos, de la variable que estés estudiando, ¿no? O sea, digamos, demencia tipo Alzheimer o otro tipo de atrofia, te lo cruza y te dice en qué poblaciones se están variando la volumetría. Y con respecto a los demás, todas digamos, tienen un costo, no te lo dicen, o sea, eh, te dicen vamos a mostrar un demo, etcétera, pero los que tengo experiencia dentro de los comerciales viene a ser el de Siemens, porque eso lo tenemos en la clínica, ahora el costo en sí no sabría decir, ¿no? Y estos, los de acá, uno lo contrata, sube el volumen a la nube y ellos se lo procesan y te mandan un reporte. Es fácil.
El Neuron Así Quantum como el que es tú has mostrado, o sea, te mandan ya todo detallado con los correcto, valores sí, resaltados, los anormales, todo eso. O todo eso lo tiene que correcto. hacer el radiólogo. No, 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 no. O sea, lo único que el radiólogo tiene que subir es subir el volumen, ¿no? Mm, Subir el volumen y ellos lo procesan. Bueno, no es que ellos, ¿no? Es el servidor lo procesa digamos, te envía un reporte a tu correo o a tu login de la página y te descargas digamos, el PDF, ¿no? De los resultados del postproceso. Eh, en Siemens es, bueno, y el NeuroQuantum que es de Philips, que también es muy parecido al de Siemens, pero digamos, me gusta un poco más el de Siemens porque tiene esos mapas colorimétricos que te ayuda a, digamos, a ver el patrón neurodegenerativo, ¿no? El otro te cuantifica solamente los volúmenes, por lo menos la versión que conozco, te da solamente los volúmenes de cada estructura, entonces uno tiene que ver qué volúmenes cuantitativamente están afectados para darte una idea de cuál es el patrón neurodegenerativo. ok, tenemos otra pregunta. Excelente presentación, dice María Teresa Padilla. ¿Existe algún centro acá donde podamos entrenarnos? ¿Usted conoce de algún lugar donde se puedan los Bueno, radiólogos entrenar o familiarizar con este software? bueno, no sé si las otras empresas lo tendrán, pero la Clínica Internacional sí tenemos el software del Morphometry, el de, el de Siemens, ¿no? Sí, Ok. Y también es interesante porque si bien es cierto, te sirve para el diagnóstico, pero también para el seguimiento, ¿no? Porque dejas de ser subjetivo y correcto, ya vas a ser un poco más objetivo porque van a haber volúmenes establecidos y vamos a poder también determinar la velocidad en la que se está degenerando, ¿verdad? correcto. Sí, exacto. Justamente una de las fortalezas del Morphometry es ver digamos, la progresión. Ahora, bueno, también sabemos que la resonancia magnética estructural en pacientes que tienen deterioro cognitivo tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, me refiero a que si es que tú estás sospechando de una demencia tipo Alzheimer y no ves hipotrofia o atrofia cortical posterior de los hipocampos, entonces no puede ser cualquier cosa menos demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, eh, pero en pacientes jóvenes hay un overlap, digamos, ¿no? Entre valores normales y, pacientes que van a desarrollar deterioro cognitivo y demencia tipo Alzheimer. Entonces, cuando ya haces dos puntos de corte y demuestras progresión, entonces ya ahí no hay duda, ¿no? O sea, no es subjetivo como usted otra dice, es real, es cuantitativo, es tangible, ¿no? Entonces uno Ujú. puede tener la seguridad de afirmar, mira, esto va por este patrón de neurodegenerativa. Yo creo que una herramienta de gran ayuda. Ahora, Muchas gracias. si no tenemos las herramientas, este, igual, o sea, el ejercicio que hacen estas escalas del MTA, del ERICA o del Coden o de la atrofia global es justamente fijar los ojos en estas estructuras y tratar de ver el patrón neurodegenerativo, ¿no? Entonces, el MPRPI, el 1 y el 2, que son las versiones para ver el parálisis supranuclear progresivo o atrofia multisistémica, se puede hacer manualmente. Yo lo he hecho, te demoras, bueno, con la práctica puede ser unos 5 minutos, porque tienes que medir el volumen, la línea media, hacer unas operaciones del pedúnculo cerebeloso superior y medio. Hay unas relaciones y te dice más o menos el, el valor y lo ves, por ejemplo, en Radiopedia, ahí te dice específicamente cómo hacer, es bien fácil. Se llama índice parkinsoniano, ahí lo pueden ver en Radiopedia, índice parkinsoniano, y ahí te puedes calcular. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Castillo, por habernos ilustrado en este tema que para muchos no estábamos tan familiarizados con esto y ver que pues sí, tiene utilidad y hoy por hoy, como sabemos, la inteligencia artificial está dando pasos agigantados, sobre todo en lo que es imágenes, ¿no? Entonces, al no haber más preguntas, muchas gracias por su presentación. De igual manera, muchas gracias al doctor Figueroa por habernos acompañado esta noche. Gracias. Muchas Hasta gracias a todos. otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.